Hoy se cumplen 6 años del primer Ni Una Menos, un grito, un reclamo histórico que atravesó las fronteras de la Argentina, llegó al mundo y está para quedarse. Nos ocupamos del tema porque en plena pandemia no habrá grandes marchas, no habrá una convocatoria masiva en las calles, sino que cada uno, cada una pueda, a través de redes sociales o en sus casas, en las puertas de sus casas, colocar el Ni Una Menos en carteles. Y el Centro Universitario de Idiomas tuvo esta idea: conmemorar este Ni Una Menos en 25 idiomas. Sumamos a la campaña del Ministerio de la Mujer y Diversidad y del colectivo Ni Una Menos para concientizar sobre el tema de la violencia de género en Argentina, y lo que estamos haciendo es una serie de materiales en los diferentes idiomas que se enseñan en el CUY, que tienen que ver con la difusión del 144, de las líneas de atención y de las campañas que hace el Ministerio para que se debata en el aula, sea un disparador del tema. Pensá que en el CUY el 70% de los alumnos son mujeres. ¿Cómo se va a hacer eso? Mira, cada profesor toma los materiales, que son unas placas en donde está el texto del Ministerio, lo del 144, un texto de ayuda, si conoces a alguien. Hay un texto en castellano que está traducido, ponele, en guaraní, o en hebreo, o en coreano, y en el aula, a partir de ese texto, que los alumnos lo leen, el profesor empieza a hacer actividades de discusión sobre el tema de la violencia de género, los femicidios, ya sea en Argentina como en el mundo o en los países del habla donde se enseña, ¿no? Del idioma que se enseña. Con esa propuesta, nos quedamos con esa propuesta que nos parece interesante, ¿no? Hola, Julia Colodny, buen día. Hola, Silvi. Bueno, sobre todo en este momento, ¿no? En el que no podemos salir a la calle. Lo decías vos recién, Silvi, 6 años de aquel 3 de junio que indefectiblemente marcó, ¿no? Un hito en la historia del movimiento feminista, pero también en la historia de nuestro país, ¿no? Que fue una irrupción, ¿no? Un grito masivo de todo el país que salió a la calle a gritar ni más ni menos y algo tan básico como paren de matarnos, ¿no? Aquel nunca más quizás del movimiento feminista, pero paren de matarnos, ni una menos. Sí. 3 palabras por un lado, 3 por el otro, que realmente crearon una revolución y que dieron inicio además a otros reclamos. Totalmente, porque aquel ni una menos vivas nos queremos, ¿no? Que implicaba nos queremos vivas, obviamente que nos queremos vivas, es decir, no nos maten, pero la vida no es solamente la sobrevida, ¿no? No es solamente no nos maten, nos queremos vivas y nos queremos también libres y dignas, ¿no? Nos queremos con derechos y también implicó entonces, y ese Ni Una Menos es importante para entender también dónde estamos hoy paradas, con el derecho al aborto que es ley, digamos, es muy difícil explicar la legalización del aborto el año pasado sin hablar de aquel 3 de junio, que obviamente no nació el movimiento feminista en Argentina el 3 de junio, pero que sí significó esa gran masificación. Ahora vamos a ver, Silvi, ¿qué pasa a 6 años de aquel Ni Una Menos? ¿Significó efectivamente un nunca más? ¿O qué es lo que pasa con la violencia machista? Porque lo que vemos es que no baja, ¿no? Estamos hablando de femicidios, de violencia machista física. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar de femicidios. Dale. ¿Por qué? Porque salió un nuevo registro de la Corte Suprema de Justicia, que es el único registro que existe de manera oficial. Digamos, solemos hablar de números cuando hablamos de femicidios, pero lo hacemos a través de organizaciones de la sociedad civil. Este es el único registro que existe de manera oficial y que registró 251 femicidios en el año 2020, el año pasado. Vamos a ver si lo podemos ver a través de una placa. Ahí lo estamos viendo, 251 femicidios. Esto, recordamos, es del año pasado, en pandemia. 6 trans travesticidios que están dentro de estos 251 femicidios. Esto implica un femicidio cada 36 horas. 216 niñas son los que quedaron sin madre, los que quedaron huérfanos. Muchas veces, lo decimos, lo hemos dicho, muchas veces incluso sus padres son los que han asesinado a sus madres. Es la parte que no entra en el título, ¿no? Cada vez que hablamos de un femicidio, hablamos de una mujer, de una persona que ha sido asesinada, y no hablamos en el caso de las mujeres que tienen hijos de los que quedan. Exactamente. Porque es lo que vos decís siempre, Julita, los chicos, ¿a dónde van?
Bueno, van con el femicida, van con la familia del femicida. Exacto. ¿A cargo de quién quedan? Está la ley Brisa, ¿no? Claro. Es una ley que de reparación económica hacia esos niños. Pero es cierto que quedan un poco a la deriva y se habla poco de este tema, ¿no? Y muchas veces en este caso es donde la madre es asesinada por su propio padre. Seguimos viendo algunos de los números que registra la Corte Suprema de Justicia. Respecto del agresor, ¿quién es el agresor? El femicida, el 59% pareja o expareja. El 84% conocido, pero no digo conocido, un conocido. Dentro del 84% es conocido cercano de la víctima. Es decir, el femicida es del círculo cercano de la víctima. 48%, Silvi, convivía con la víctima. Convivía con la víctima. víctima. Juli, vamos a aclarar una cosa. Si hacemos una cuenta rápida, allí da mucho más que el 100%. Sí. ¿Pero por qué da más que el 100%? Porque en el caso de los que convivían, seguramente eran pareja o eran ex, eran conocidos. Por eso los números son tan elevados y no dan el 100%. Lo aclaramos esto previamente. Totalmente. Bueno, y 7 de esos femicidas eran parte de las fuerzas de seguridad, una problemática que es muy importante. Y la utilización de las armas reglamentarias para cometer esos femicidios. Exactamente, la utilización de las armas reglamentarias por fuera del horario de trabajo y también obviamente esta lógica en donde, bueno, en las fuerzas de seguridad se realza todo el tiempo esta idea de la masculinidad que tiene que ser fuerte, que tiene que ser proveedora, ¿no? Quizás la fuerza de seguridad de alguna manera condensa eso muy claramente. Julita, nos metemos de lleno en los avisos funerarios, en los recuerdos que publican el día de hoy el diario Clarín a propósito de este Ni Una Menos. ¿Por qué? Bueno, porque publica el diario Clarín, ahí lo estamos viendo en sus obituarios del día, están todas las mujeres que fueron víctimas de femicidios, ¿no? Ahí lo estamos viendo con el simbolito del Ni Una Menos y de la mujer. Vamos a recordar, es importante también que además de esta etapa que la verdad es significativa y obviamente que la vemos y a todos y a todas. Se nos hiela la sangre. Se nos hiela la sangre. De los 251 que dabas cuenta del año pasado, nada más. Sí, exactamente. Dos cosas respecto a esto. Una me parece también interesante porque pone un poco sobre la mesa el rol de los medios de comunicación y quizás es necesario decirlo. No solo hoy, por ser 3 de junio, salimos a hablar, sino tiene que ser un trabajo cotidiano y desde los medios de comunicación porque tenemos un rol muy importante al momento de construir el sentido, ¿no? Construir esta idea de mujer, bueno, porque existe una mujer, una idea de que la mujer es un objeto y que entonces si es un objeto lo puedo poseer y si es mío te puedo asesinar, ¿no? Esa es un poco la idea de la violencia machista y del femicidio. En ese sentido, los medios tenemos un rol muy importante y es necesario hacernos cargos, no solo hoy con esta etapa, sino todos los días en cada uno de los lugares y de los rincones en los que podemos darle voz a esto para cambiar un poco esta idea, ¿no? Que es necesaria dar esta gran batalla cultural. Por último, Silvi, bueno, hoy no hay marcha, obviamente, por la pandemia y por este contexto. Sí hay una convocatoria en redes para subir una consigna a las redes sociales, para ponerla también en tu ventana, en tu balcón, en cualquiera de los lugares donde estés, para que no esté en la calle, pero que el grito se escuche de todas maneras. Ni una menos, vivas nos queremos. Muchísimas gracias, Julia.